¿Les trató bien el fin de semana? ¿Trataron ustedes bien el fin de semana? Porque Sí. eso es importante. Tranquilos. ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la tarea? ¿Estuvo brutalmente difícil de hacer? No. Nada. Bueno, sí vi que la mayoría entregó. Hubo algunos que no entregaron. ¿Qué le vamos a hacer? Pues ahí traten de dar lo siguiente. Bienvenidos una vez más. Iniciamos otra semana de clases de matemáticas. En medio de esta contingencia seguimos tratando de aprender un poquito de habilidades. Más que aprender matemáticas, así de fórmulas, significa en el tema anterior no puede meter muchas fórmulas. Salvo la parte donde nos metimos con los ejemplos de caída libre, de movimiento uniforme, mente acelerado. Fuera de eso, pues no hemos estado utilizando muchas fórmulas. Entonces, esos temas que estamos viendo ahorita de matemáticas tienen que ver con nuestra habilidad para encontrar información en Internet. Y que va a ser una habilidad muy importante, sobre todo ahora que estén ustedes a la prepa, y más aún cuando entren a la carrera va a ser mucho más importante, porque tienen que aprender a distinguir la información válida de la que no es. En la tarea que les marqué la semana pasada, les pedí que buscaran algunos datos acerca del coronavirus. Y algunos me pusieron, bueno, ¿y dónde encuentro? Porque estaba difícil. Bien que me lo voy a trabajar. Deja de hacer. ¿Sí? Ya. Algunos me preguntaron dónde encontrar, porque pues, no es tan sencillo encontrar datos de fechas específicas. Y eso lo van a tener que aprender a hacer. De repente, en sus investigaciones que marcan en la escuela, sobre todo en la prepa, les van a pedir buscar ciertos datos específicos y van a tener que aprender a buscar. Ustedes se meten en Internet y hay mucha información. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aprender a distinguir cuál información es válida, cuál información no es válida. Ahora, con las redes sociales, pues, digamos que se ha digitalizado el chisme. Y a través de las redes sociales, si no, chequen sus grupos de WhatsApp, sobre todo los grupos de las mamás, de los papás, ¿no? Ahí llegan que la cadena en donde dice que no sé qué, que en cierta empresa hubo un brote de COVID, que todos están en cuarentena, ya los van a hospitalizar a todos, necesitan hospital solo para ellos. Luego más información verás. Otro ejemplo de ello fue lo que pasó este fin de semana, ¿no? Que surgió la noticia o el rumor de que en una empresa que procesa cerdo, pollo, surgió un brote de coronavirus, es decir, algunos empleados pues dieron positivo a coronavirus. Todos los pobladores de del pueblo, donde está esa granja, esa procesadora, fueron incendiaron la planta. Comportamiento totalmente irracional. Entonces, a eso me refiero cuando les digo que la información hay que verificarla antes y una vez con esa información, pues tomar la decisión apropiada. Les decía ahorita que quemar la planta es completamente irracional, ¿no? La contaminación que se generó por quemar todo. Imagínense una planta que procesa pollo y cerdo. Si ya de manera habitual tiene cierto olorcito, nunca pasará por una de esas, porque por caca, pasa por las granjas, enseguida sabes que estás pasando por ahí porque se siente el olor propio de la empresa. Imagina, le prendes fuego a eso, a ver qué pasa. Bueno, entonces les pedí en la tarea, volviendo a la tarea, que buscaran datos sobre el coronavirus en fechas específicas. Entonces, pues dependiendo de la fuente que hayan ustedes consultado, van a encontrar que hay diferentes datos, pueden variar un poquito. Por ejemplo, si ustedes consultaron un diario, al consultar en un diario, pues el diario llega por la mañana, ¿no? El diario a las 5 de la mañana ya deben estar listos los diarios. Eso quiere decir que desde las 3 de la mañana ya se están imprimiendo los datos. Eso quiere decir que
Antes de las 3 de la mañana, todo el trabajo de redacción, de copiar, de pegar, de redactar, de escribir, de acomodar, ya debe estar listo. Eso quiere decir que alrededor de las 12 de la noche y anterior se cierra todo. O sea, lo que haya ocurrido después de las 12 de la noche ya no entra en el diario. ¿De acuerdo? Después, por eso que la información en diario es como que la nota de ayer hasta las 12 de la noche. Ustedes compran el diario hoy en la mañana, pues van ustedes a tener lo que ocurrió ayer hasta las 12 de la noche. Lo que haya ocurrido en el transcurso de la madrugada no aparece, porque pues esta información ya no se alcanza a procesar e irá al diario de mañana. Y entonces es por eso que a veces las estadísticas de los diarios están un poco desfasadas en la versión impresa. A lo mejor una versión en línea de datos más frescos, más actuales. Entonces nada más les quiero compartir una de las fuentes que yo había consultado, que era el diario El Universal. Ahorita les voy a mostrar. ¿En dónde está? Estamos platicando acerca de la tarea. Les estoy comentando. Y ahorita les voy a compartir esto que está acá. Esto que está, ¿ya lo están viendo en pantalla? ¿Ya están viendo la gráfica? Sí. Sí, bueno, esta gráfica, como ustedes ven en el título de arriba, es del diario El Universal. Este es el diario El Universal. Entonces, acá arriba, usted habla del coronavirus. Y entonces acá habla de algunas estadísticas, de los datos, de cómo han ido avanzando. Por ejemplo, en Yucatán, el 25 de abril dice, Yucatán cuenta con 302 casos confirmados, 20 fallecidos. Se estudian 87 casos. Fíjense este dato que aparece acá, 13.37 casos por cada 100,000. Voy a anotarlo aquí en la pizarra. En Yucatán tengo 13.37 por cada 100,000. ¿Ok? Ese es el de Yucatán. Entonces, por ejemplo, si revisamos acá, aparece en Campeche, aparecen los datos de Campeche. Al 25 de abril, ellos tenían 6.3 casos por cada 100,000. Campeche, 6.3 por cada 100,000. Es el número de casos que hay por cada 100,000 personas. ¿De acuerdo? Este dato es importante porque nos habla de la proporción, de una manera calculada proporcionalmente. Es decir, por ejemplo, en Yucatán puede parecer que el número de contagiados es muy grande comparado con Campeche, pero si tomamos en cuenta que la población de Yucatán es mucho más grande que la población de Campeche, entonces eso puede hacernos reflexionar al respecto, ¿no? Que en realidad no es tan grande. En Tabasco, por ejemplo, se habla de que, aquí dice, la incidencia del coronavirus es de 27.49 casos por cada 100,000. O sea, en igualdad de condiciones. Entonces, más que nada, pues aquí nos podemos perder entre tantas cifras. Y lo que les decía, cuando estudiamos la variación, nosotros pues podemos perdernos entre tantas cifras. Entonces, una manera de estudiar la variación de manera más sencilla es mediante una gráfica. Y eso es lo que hace acá abajo. El Universal nos pone una gráfica y nos dice de dónde toma los datos, ¿no? Información de Unión Yucatán. Entonces tenemos la certeza de que son datos válidos. Veamos. Entonces aquí están las gráficas. Esto es hasta la semana pasada. Esos son datos de la semana pasada, ¿de acuerdo?
podríamos entrar y actualizar para ver los de esta semana. Pero por lo pronto, como la tarea era de la semana pasada, nos concentramos en los datos de la semana pasada. Entonces, vean ustedes, aquí están las gráficas. La que está de verde es Quintana Roo. La que está de rojo es Yucatán. Aquí está, esa ya se resalta. La de amarillo es Tabasco, se resalta la de Tabasco. Y la de Campeche es la azul, la que está ahí abajo. Entonces observen ustedes que viendo la gráfica es más sencillo entender la variación, ¿no? Ya no tengo que analizar fórmulas muy complicadas, no tengo que meterme con tablas muy complicadas de datos, solo viéndola. Entonces, con solo ver la gráfica, ¿cuál es el estado en el que el número de contagios avanza más lento? Ahí aparece el número de contagiados. Viendo la gráfica, ¿en cuál estado avanzan más lento los contagiados? Campeche, Tabasco, Yucatán o Quintana Roo. La azul. La azul que está ahí abajo, ¿no? Esa le corresponde a Campeche. Y ahí aparecen los datos, ¿no? El 24 de abril tenía 60 contagiados. Al día siguiente, el 25, tenía 63. El 26 tenía 69. El 27 ya tenía 76 contagiados. Es Campeche. En la tarea yo les pedí datos de Yucatán. El 22 tenía 204. El 23 tenía 238. El 24 de abril ya tenía 248. El 25 de abril ya tenía 302. El 26 de abril tenía 323. Y el 27, domingo, ya tenía 353 casos. Ahorita ya rebasamos sobre los 500. Estos eran los datos que tenían que buscar para hacer la tarea. Entonces, observen ustedes cómo en la predicción que ustedes hicieron, muy probablemente no le atinaron a los datos. Es altamente probable que no le hayan atinado a los datos. ¿Por qué? Porque siguieron ustedes la tendencia, ¿no? Entonces, más o menos ustedes estimaron de acuerdo a lo que veían en su gráfica, de acuerdo a lo que veían en su tabla. Pero pues no tenemos exactamente todos los datos a nuestro favor, o no tenemos todos los datos no tenemos nosotros todos los datos a la mano. Precisamente ese día el 25 de abril, entramos en fase 3, la cual es más restrictiva respecto de la movilidad y respecto de las medidas de higiene. Y entonces, por eso, es probable que se influya o disminuya más la velocidad, porque estamos en menos contacto con las personas. Y por lo tanto, menos difusión. Entonces, si no le atinaron, y pues, ahí está, muy bien, Juan González, bien. Está fallando el audio. Okay. Recuerden que al final de hoy, por la tarde, edito el video y lo subo a YouTube. Entonces, si se perdieron la primera parte de la clase, por favor, véanla para que se pongan a estar en contacto. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, reitero, más que el hecho de aplicar fórmulas y todo eso, lo importante aquí es aprender a buscar datos, a buscar información precisa. Porque, insisto, cuando ustedes estén en la prepa, ustedes estén estudiando en la carrera, se los van a pedir. Tienen que aprender dónde buscar, cómo buscar, ¿no? Y una vez que ya buscaste, aprender a distinguir la información que te llegó. Muchas veces no te va a servir. Actualmente los buscadores de Google, DuckDuckGo, Yahoo, están altamente avanzados y tienen algoritmos que nos permiten seleccionar la información relevante. Pero pues nosotros tenemos que saber si nos sirve o no. Bueno, eso es en cuanto a la tarea de la semana pasada. Bueno, finalmente, esos son los datos que veíamos allí en las gráficas. Yucatán tenía 13.37 por cada 100,000.
Campeche tenía 6.3 por cada 100.000. Ese por cada 100.000 es importante porque eso nos permite comparar en igualdad de condiciones. Aquí ya no importa cuántos millones tenga la población. Aquí, como ya lo estoy comparando con la misma medida, por cada 100.000 habitantes, la información que tengo pues es más precisa. Entonces, ¿qué es lo que estoy observando? Que la tasa, fíjense de acá, ese es el doble de acá. En Yucatán se están contagiando al doble de la velocidad que en Campeche. Y Tabasco, observen el dato, está al doble que Yucatán. O sea, en Yucatán están contagiando, en Tabasco se están contagiando al doble de la velocidad que en Yucatán. Pues observen, esos son datos. Entonces hay que aprender a seleccionar ese tipo de datos para poder tener una opinión apropiada. Y finalmente, pues los datos son variables y hay muchas variables al respecto. La movilidad del país, que si entramos en fase 3, etcétera, etcétera. Bueno, eso es con respecto a la semana pasada. Bueno, pues vamos a empezar ya con el nuevo tema. Esta semana lo que vamos a ver es la secuencia 18. ¿Está en sus libros? Secuencia 18 de sus libros. No he subido la tarea, todavía la voy a subir. En el caso de Alan, en un momento más voy a subir lo que necesitas para trabajar, las extractos del libro, para que puedas trabajar. ¿De qué se trata? Hoy solo vamos a ver la presentación de estos. ¿Se acuerdan ustedes de cómo calcular áreas? O sea, el tema es expresiones algebraicas y áreas. Ya habíamos visto un poquito de esto. Esto es lo que vamos a ver a lo largo de esta semana. ¿Se acuerdan ustedes? A ver, vamos a repasar algunas cositas. Veamos. Voy a poner acá. Rectángulo. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Calculando los lados del rectángulo. Si me dan las medidas del rectángulo, ¿qué tengo que hacer para calcular el área? Base por altura. Exacto, base por altura. Ya tengo una expresión algebraica que relaciona el área con las medidas. Muy bien. Voy a el triángulo. Vamos a ver qué tanto recuerda. El área, la fórmula para calcular el área de un triángulo. ¿Cuál es? ¿Cómo lo hacemos para calcular el área de un triángulo? ¿Cómo? A ver, recuerden, eso es importante. Se lo van a preguntar en su examen. Base por altura sobre 2. Exacto. Ponemos B, H, 2. Estamos repasando todo lo que vamos a necesitar para esta semana. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, si lo que tengo es un rombo, ¿cómo calculo el área de un rombo? No sé. Diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Sí. Un rombo tiene dos diagonales. Entonces, para un rombo, el área va a ser diagonal grande por diagonal chica dividido entre 2. Muy bien. Ya tenemos la del rombo. Otro cuadrilátero importante va a ser el trapecio.
El trapecio es esta figura que está así, ¿no? Tiene una base grande, tiene una base grande, tiene una base pequeña, tiene altura. Entonces, ¿cuál es la fórmula de área para el trapecio? Base mayor más base menor por altura entre 2. Base- ¿Así? ¿Así está bien? Lleva paréntesis. Muy bien, eso sí, lleva un paréntesis. Porque si no le pongo paréntesis, solamente la B se está multiplicando por A, ¿no? Ahí está. Sumo las dos bases, lo que me da lo divido entre, lo multiplico por altura y el resultado se divide entre 2. ¿Ok? Y entonces, así calculamos el área de un trapecio. Este no voy a necesitar con ustedes nada más. Nada más. Muy bien. Entonces, esas son las fórmulas que vamos a necesitar a lo largo de la semana. No están muy complicadas. Unas básicas. Entonces, unas que nos van a servir de esta semana. Bueno. Vamos a empezar a ponerle un poquito de álgebra. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo un rectángulo que mide x más 2? Y esto mide x. Entonces, ¿cómo represento su área? Si esas son las medidas del rectángulo, el área, ¿cómo va a quedar? Ahí no tengo números, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar el área de ese? Es lenguaje algebraico, ¿no? ¿Cómo va a quedar el área de ese? Maestro, ¿Sí? es lenguaje algebraico, ¿no? Un poquito, sí. X igual a X más 2. X igual a X más 2. No. Lo que yo quiero calcular es el área. Quiero expresar el área de esto. X más 2 por X. ¿Cómo? X más 2 por X. Exacto. Ustedes me dijeron, la fórmula del área de un rectángulo es base. La base mide X más 2. Sí. Y la altura es X. Esta es la expresión algebraica para el área. ¿De acuerdo? Sí. ¡Ay, que no hace un número! No es un número porque aquí tengo letras, entonces no las coloco ahí, nada más. Se queda ahí con las letras. Eso es lo primero que necesitamos. Muy bien. Muy bien. Vamos a cambiarle. Ahora tengo un triángulo. Su base mide X más 5 y su altura mide 4. X más 5 por 4 sobre 2. Esto es multiplicación, ¿no? Ustedes me Sí. dijeron, el área de un triángulo es, multiplico la base por la altura y lo divido en 2. Ajá. La base mide X más 5. La altura mide 4. Entonces, y esto lo tengo que dividir entre 2. Y esta es una expresión para el área de ese triángulo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Alguien puede decir, empieza a analizar esa está bien, ¿de acuerdo? Es correcta y está muy bien. Alguien puede decir, oye, ¿y ese 4 no se puede simplificar con ese 2? Sí, se puede hacer.
puedo dividir 4 entre 2, me da 2. Entonces esto es 2. ¿Por qué? Porque ya dividí 4 entre 2. ¿Y cuál de las dos es correcta? Las dos. ¿Verdad? Solamente que esta es más simple que esta. Es como cuando tienes tus audífonos, ¿no? Hay audífonos que tienen cable y hay audífonos que ahora vienen inalámbricos, ¿no? Son más simples. No te estás enredando ahí porque se te traba, se zapa el plug, no hay nada. Es una versión más simple. Pero los dos funcionan. Bueno, son válidas. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Les he dicho antes, les reitero, que si yo necesito seguir haciendo operaciones, yo trato de buscar la expresión más simple. Porque en caso de tener que hacer más operaciones. Bueno. Listo. Vamos a verlo un poco más complicado. ¿Cómo quedaría el área, la expresión para el área de este triángulo? Secuencia 18, expresiones de segundo grado para áreas. X más 4 por X más 3 sobre 2. Es 9, ¿de acuerdo? X más 9 X más por 4, X, X más 9. por X más 3 entre 2. En este caso no puedo simplificar el 2, o sea, no hay un número con el que yo pueda dividir el 2, lo dejo así. Ya tengo una expresión para el área. ¿Ok? Muy bien. A ver, tengo curiosidad. Ya saben que cuando digo eso, voy a hacerles una maldad. Ahorita estamos trabajando, vamos a trabajar, insisto, para los que están preguntando aquí en el chat, estamos trabajando la secuencia 18, todavía no estamos trabajando con el libro, ¿de acuerdo? A partir de mañana comenzamos a trabajar con el libro, pero ahorita estoy revisando lo que vamos a necesitar, los tipos de operaciones de lo que vamos a estar trabajando, ¿de acuerdo? Lo que estoy poniendo aquí en la pizarra no está en el libro, es para prepararnos y que podamos hacer lo que está en el libro, ¿de acuerdo? A ver. Okay. Este es un rectángulo. Esto mide 10. Esto mide 12. Entonces aquí en algún punto voy a poner aquí 4, 8. Hago esto. Y entonces pregunto, ¿cuál es el área del triángulo? ¿12 por 10 entre 2? Maestro, ¿Cuánto? mande. ¿Cuánto es? 12 por 10 entre 2. 12 por 10 entre 2. Entonces, explícitamente acá arribita no me dieron la altura, ¿no? Pero deduzo que es la que está acá. Pues pónganse abusado con esa porque si de repente dicen los traposos que hacen ese tipo de cosas. Y entonces el área simplemente va a ser, la base mide 12, la altura mide 10 y divide entre 2. 12 por 10, 120. 2 me da 60.
Ya calculé el área. 60. Oye, pero ¿y este 8 y este 4 que están acá, para qué me sirven? No necesitas. Nuevamente volvemos a un problema de distinguir cuál es la información que necesito, ¿verdad? Entonces prepárense, porque de repente en el examen vienen problemas así. Te ponen una figura y hay un montón de medidas que no vas a necesitar. Solo necesitas base y altura. Una pregunta. Fíjense que estamos utilizando una fórmula para calcular el área del triángulo con la base y la altura. Vamos a suponer una cosa. Estas curiosidades un poco aparte, nos estamos desviando, pero pues es curiosidad. Tengo un triángulo. Esto mide 7, esto mide 6, esto mide 10. Y si no me dan la altura, ¿puedo calcular el área? Me dieron la medida de los lados, no me dieron la altura. Se puede calcular. Área. ¿Qué creen ustedes? ¿Se podrá o no? No. No. William dice que no. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué creen ustedes? Sí, ¿no? Sí. Sí. Ujú. ¿Cómo crees que se va a calcular eso? Sí. Alex dice creo que sí. Carla dice que sí. ¿Cómo? Alan dice que no. Carla dice que no. Porque se puede cerrar como un cuadro, no, un rectángulo. Ajá. Y Está interesante lo que propones, ¿no? Está interesante. Bueno, les voy a decir, ¿no? Insisto, no es parte del tema, pero es un apéndice, digamos. Sí se puede. Existe una fórmula para calcular el área de un triángulo cuando conocemos las tres medidas. Si no me equivoco, es la fórmula de Herón. Es otra manera de calcularlo. Ahí investiguenlo, sí se puede calcular el área de un triángulo. Y lo que hacen es un numerito. Utilizan el perímetro y sacan una raíz cuadrada. Esa es la fórmula. No la vamos a hacer ahorita, pero sí se puede. Sí se puede. Otra manera de hacerlo es con algo que ustedes van a ver en la prepa y que tiene que ver con las funciones trigonométricas. También por ahí se puede hacer. Utilizando funciones trigonométricas. Aquí dice lo que diga la mayoría. ¿Okay? Entonces sí se puede. ¿De acuerdo? Hay varios caminos para hacerlo. Bueno, pues ahí está. Expresiones para el área. Muy bien. ¿Qué me falta? Otra vez. ¿Y cómo quedaría la expresión algebraica para el área de este trapecio? Para finalizar. ¿Cómo quedaría el área? La expresión algebraica para el área de ese trapecio.
X más 7 más X. Más 10 por X X. más 7 más X más 3 Ándale. por Sumo las X. dos bases, ¿no? Sumo Ajá. pues la base Entre, X más 7. Más X más 3 por 7 entre 2. entre 2, eso. Le ponemos su paréntesis porque es importante. Ajá. Sí. Por X. Ah, por X, porque la altura es X. Muy bien. Entre 2. Dividimos entre 2. Y ya tengo una expresión algebraica para el área de este trapecio, con puras letras. ¿De acuerdo? Esta la podemos simplificar un poco porque lo que está aquí adentro del paréntesis se puede simplificar. ¿Es obligación? No, pero una vez más es altamente recomendable. Entonces, lo que hago es sumo X más X, estos dos de acá, dan 2X. 7 más 3 da 10. Y ya tengo una expresión más simple. ¿De acuerdo? Puedo trabajar con esta de acá. Eso va a ser importante, encontrar expresiones más simples. Entonces, eso es con lo que vamos a empezar a trabajar el día de mañana. ¿Ok? Pues mañana empezamos a trabajar.